¿Qué tal, estudiantes? Muy buenos días. Gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra clase de la asignatura de Física Elemental, el tema de magnitudes físicas. Magnitudes físicas, conceptos generales. Una magnitud es una característica medible de un fenómeno físico o de un objeto. Según la imagen podemos ver, ¿no?, qué magnitudes físicas podemos observar, qué características tiene el recipiente o que contiene un determinado líquido, según la imagen. Podemos ver acá un recipiente de forma cilíndrica que aparentemente tiene un líquido. Podemos ver que ese líquido puede estar a una cierta temperatura, puede tener una cierta densidad o una cierta presión, ¿no? Eh, si medimos la altura de dicho frasco, podemos encontrar una longitud. Si medimos también, bueno, si sacamos la cantidad, ¿sí?, de todo el recipiente en masa, vamos a tener también su kilogramos, entre otros, ¿no? Ahí está, volumen, cantidad de sustancia, que vienen a ser los moles, temperatura, la masa y presión, entre otros. La clasificación de las magnitudes se clasifican en dos: según su origen y según su naturaleza. Cuando hablamos de según su origen, hablamos de magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, que son cómo se han originado, cómo se han creado, eh, cómo se, cómo podría decirlo, se han clasificado como un pre y una evolución de dicha magnitud, ¿no?, entre fundamental y derivada. No habría magnitudes derivadas si no existieran las fundamentales. Algo muy similar como los colores primarios, fundamentales, principales, y los colores secundarios que vienen a ser las derivadas. ¿Sí? Y también vemos según su naturaleza las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Acá vemos algunas magnitudes como temperatura, tiempo, presión, masa. Por acá vemos volumen, vemos en este caso fuerza, que viene a ser una magnitud netamente derivada y también vectorial. Cuando hablamos de según su origen, las magnitudes fundamentales son aquellas que elegidos convencionalmente son utilizados a base para establecer un sistema de unidades. Según el Sistema Internacional de Física, son 7 unidades como base. Tenemos también dos magnitudes suplementarios, pero lo vamos a enfocar netamente en las 7. Hablamos de longitud, que es su unidad patrón, según el Sistema Internacional, vendría a ser el metro. No hablamos de kilómetros, no hablamos de pulgadas ni de centímetros. Su unidad patrón vendría a ser el metro. Cuando hablamos de masa, el kilogramo. Cuando hablamos del tiempo, el segundo. Cuando hablamos de temperatura termodinámica, hablamos de Kelvin. Intensidad de corriente eléctrica, el amperio o ampere. Intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, hablamos del tema del mol, ¿no? Su unidad, según el sistema internacional, vendría a ser el mol. Las magnitudes derivadas son aquellas magnitudes cuya definición se dan en términos de las magnitudes asumidos como fundamentales. Por ejemplo, en el dibujo que vemos aquí en la diapositiva, vemos a un ciclista que está en un terreno aparentemente llano, que va a recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo. Si se percatan, podemos ver la unidad de velocidad, que está por acá, y una dirección. En el ejemplo podemos observar la velocidad, que es una magnitud física derivada, y se expresa en función a la distancia y el tiempo. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La unidad de distancia, que sabemos que es longitud, vendría a ser metros. Y la unidad patrón del tiempo vendría a ser segundos. Por eso podemos decir que la velocidad está en metros por segundo. ¿Está? Vamos a observar. En magnitudes derivadas podemos encontrar muchas magnitudes, son ilimitadas. Algunas son conocidas como el área, ¿no? El área vendría a ser su unidad, su símbolo, el metro cuadrado. Si hablamos de un área, el área es el producto de una multiplicación, ¿no? O sea, en este caso, si yo quiero encontrar
el área de una casa, del salón de clase, de tu sala, de tu cuarto. Vamos a medir una cierta medida en metros por otra, ¿no? Una que está de forma perpendicular. Por ejemplo, la base por la altura, siempre y cuando sea una imagen rectangular, si es cuadrangular, es lado al cuadrado, y vamos a multiplicar ambas longitudes, ¿no? Si tengo un rectángulo, la altura, supongamos que sea 3 metros y la base sea 6 metros, voy a multiplicar 3 por 6 y me va a dar un total de 18. M por M vendría a ser metros al cuadrado. Ese 3 metros por 6 metros vendría a ser longitudes. Si vemos en la PPT anterior, podemos darnos cuenta que longitud es una magnitud fundamental, y es en metros. Entonces, el área es el producto, ¿no? De dos longitudes para encontrar el área. La magnitud derivada es consecuencia del, en este caso, de un producto de dos longitudes. Y el volumen también sería, en este caso, el producto de tres magnitudes, ¿no? En este caso sería longitud por longitud por longitud. Tenemos velocidad, que ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Tenemos aceleración, que viene a ser velocidad entre tiempo. Igual caudal, tenemos velocidad angular, fuerza, presión, en pascales, energía, trabajo, está también en joule, potencia en watts, tensión eléctrica, potencial eléctrica o fuerza electromotriz está en volts, que sería voltios, resistencia eléctrica, que está en ohm, y capacidad eléctrica, que está en farad. Tenemos más, sí, hay más, hay frecuencia, kiloradios, etc. Están, en este caso, ya hemos visto las magnitudes según su origen, ahora vamos a ver según su naturaleza, según sus características. Y magnitudes escalares son aquellas que se expresan a través de dos elementos. Tienen valor numérico y tienen una unidad de medida. En el ejemplo que vemos en la PPT, vemos un recipiente de forma cilíndrica encima de una balanza. Aparentemente, la balanza quiere captar la masa, ¿no? El kilogramo de dicho recipiente, que tiene como masa la letra M. Pero me dicen que masa es igual a 10 kilogramos. O sea, lo que puede medir dicha balanza son 10 kilogramos. El número 10 vendría a ser el valor numérico y el kilogramo vendría a ser la unidad de medida. Son los dos únicos elementos que hay en magnitudes escalares. Vamos por acá, por acá. Tenemos también las magnitudes vectoriales, que son aquellas que se expresan a través de tres elementos. Valor numérico, que también tiene la magnitud escalar. La unidad de medida también tiene, en este caso, la unidad, el vector escalar, pero tiene algo distinto que se llama dirección. Si vemos en el gráfico, vemos una persona con una carretilla, un buggy, ¿no? Que mayormente lo usa la gente de construcción para transportar material de un lado a otro. Y tenemos la letra F que representa fuerza. Esa fuerza, que posiblemente puede ser trabajo, eh, ejerce un valor numérico y una unidad de medida. Si es fuerza, sabemos que el valor numérico puede ser un número natural, número entero, y la unidad de medida en la fuerza tiene que ser Newton. Pero no habría fuerza si no habría dirección. En este caso, la persona que está manejando la carretilla o el buggy está yendo hacia la dirección de izquierda a derecha. La pregunta es, ¿por qué fuerza no estaría en una magnitud escalar? ¿Por qué? Porque la fuerza de todas formas va a tener, si tú te percatas en el gráfico, una flechita pequeña, ¿no? La fuerza siempre va a tener una dirección. No habría fuerza si no hubiera dirección. Sería una magnitud estática. Pero la fuerza, la aceleración, la velocidad, entre otros, es una magnitud dinámica, ¿no? Una, eh, una magnitud vectorial, ¿no? También vemos de la misma forma el ciclista. El ciclista, si te percatas, tiene una fuerza de desplazamiento, un peso que va hacia abajo, tiene aceleración y tiene velocidad. La aceleración, la velocidad, por ejemplo, no puede ser vectorial, perdón, no puede ser escalar, porque sus características principales de estas magnitudes es que ejercen una dirección, un desplazamiento.
Ay, vamos a ver. Indique los siguientes enunciados si son verdadero o falso. Las magnitudes derivadas son 7, falso. Sabemos que las magnitudes derivadas son ilimitadas y las magnitudes fundamentales sí son 7. Es al revés. Las magnitudes fundamentales son estimuladas, no, son las derivadas. También es falso. Las magnitudes auxiliares están presentes en todos los fenómenos físicos, no. Las magnitudes auxiliares no le he tocado porque son netamente angulares y no están en los fenómenos físicos. Completa, la magnitud física es todo aquello que se puede medir y se expresa en unidad y en cantidad. Completa el siguiente cuadro, en este caso con magnitudes fundamentales y derivadas. Bueno, esto es ya lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Las magnitudes físicas fundamentales podemos nombrar 4 de 7, ¿no? Tengo el tiempo, la masa, la temperatura y la longitud. Y derivadas también puedo coger algunas de lo que habíamos visto anteriormente. Tengo fuerza, tengo presión, tengo trabajo y tengo potencia. La unidad patrón del tiempo y de la longitud respectivamente. Sabemos que el tiempo es segundo y de la longitud vendría a ser el metro. ¿Está? La respuesta sería la letra D. Pregunta número 5. La es todo aquello que puede ser medido. La masa, auxiliar, derivadas, fundamentales, sí. Pero más que todo vendría a ser magnitud física. La respuesta sería la D. Coloca la unidad de las siguientes magnitudes físicas. Bueno, sabemos que la masa es el kilogramo. De la velocidad, metros por segundo. Temperatura vendría a ser la unidad de Kelvin. Fuerza Newton y trabajo Joule. Indicar las relaciones correctas. 5 kilogramos equivale a masa, sí. 10 kilómetros equivale a tiempo, no. Vendría a ser, en este caso, longitud. 8 segundos es igual a longitud, no. Vendría a ser tiempo. Y 20 kilogramos es igual a peso, no, no es igual a peso. Es igual a... Entonces la respuesta correcta vendría a ser 1 en romano. Sería D. D vendría a ser la respuesta. Pregunta 8. Indica verdadero o falso según corresponda. Tenemos en la obtención del kilogramo patrón, se utilizó un litro de agua. Sabemos que no. No. Es falso. La candela es la unidad de medida del fuego. No. Vendría a ser la unidad de la intensidad luminosa. Falso también. En la antigüedad era la medida tomada del grosor del pulgar. La pulgada. Sí, eso es correcto. Verdadero. Pregunta número 9. Tenemos un móvil, un carrito, que tiene una distancia, tiene un tiempo, aceleración y velocidad. Vamos a ver, ¿qué nos están preguntando? Determinar magnitudes fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. Bueno, las magnitudes fundamentales sabemos que es el tiempo y la longitud, ¿sí? Pero la longitud en el gráfico está expresado en distancia. Cuando hablamos de magnitudes derivadas, nos estamos refiriendo a las que son eh, condicionadas por las fundamentales. En este caso tenemos la velocidad y la aceleración. Cuando hablamos de magnitudes escalares, nos referimos a tiene valor numérico y tiene en este caso unidad, pero no tienen vectores. Hay que recordar eso. ¿Cuál vendría a ser? El tiempo y la longitud. Se repetiría lo mismo con fundamentales. Y las magnitudes vectoriales sabemos que son las únicas dos unidades que están en el gráfico, que sería la velocidad y la aceleración. Pregunta 10. Indica la razón correcta. Masa metro, longitud Kelvin, temperatura kilogramo y tiempo y segundo. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería solamente la 4 en romano. Pregunta 11. Indicar la relación correcta. Tengo cantidad de sustancias mol, sí es correcto. Masa es kilogramo, correcto. Longitud de segundos, no, vendría a ser metro. Temperatura es Kelvin, correcto. Y fuerza es Joule, no, vendría a ser Newton. Entonces la respuesta sería 1, 2 y 4 en romanos. La clave sería la clave E.